Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es David Scors y ya sé que teníais ganas de la siguiente lección en Fundamentos de Cosmología. Y especialmente hoy es una lección muy importante, ya que vamos a hablar de la dinámica del universo en expansión y vamos a introducir por primera vez la ecuación más importante de los modelos cosmológicos, la ecuación F-R-W de Friedman, Robertson y Walker. Si os interesan estos temas, os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el pequeño ratoncito que veréis aquí a la derecha. Muy bien, pues tenemos a nuestros tres héroes, a Friedman, Robertson y Walker, y hay que recordar que hace justo 100 años que Friedman propuso las ecuaciones que son fundamentales para los modelos de cosmología, los modelos dinámicos de cosmología, el modelo que vamos a tratar en esta lección. Muy bien. Antes de continuar, si habéis llegado a esta lección por casualidad y no habéis visto las anteriores, yo os animaría a ver primero las anteriores, ya que no voy a explicar muchos de los conceptos que supongo que ya conocéis de las lecciones anteriores. Y nos habíamos quedado en la lección anterior en esta métrica de un universo en expansión. La métrica, recuerdo, que es la distancia cuadrática entre dos puntos cualesquiera del espacio que cumple esta relación, que es como el teorema de Pitágoras, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, incluyendo una coordenada temporal con signo negativo, porque estamos trabajando en relatividad, y el factor de escala al cuadrado que nos está multiplicando las coordenadas x, y y z. Os recuerdo que en este modelo x, y y z son coordenadas que no van a cambiar con el tiempo. Lo que cambia con el tiempo es el factor de escala a, que va creciendo. Entonces nos podemos preguntar, ¿es esta la ecuación que describe nuestro universo? Esta de aquí. Recordad que llegamos a muchas conclusiones en la lección anterior. Pero no. Es la métrica del espacio vacío, es el sustrato que vamos a utilizar para construir nuestro universo. No tiene nada, no tiene materia, no tiene energía, solo tiene la ley de Lemaitre-Hubble en forma de su factor de escala. Esto simplemente indica que el sustrato de nuestro universo crece con el tiempo, como ya vimos en la lección anterior. Esta ecuación sería equivalente dentro de la física newtoniana a decir que esta es la métrica de la física newtoniana. Sí, el teorema de Pitágoras, la longitud de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿no? X cuadrado y z cuadrado en 3 dimensiones. Pero esto de aquí no contiene ni fuerzas, ni gravitación, ni masa. Es el sustrato de nuestra física newtoniana y este es el sustrato de nuestra física relativista de un universo en expansión. Así que hay que introducir ahora en nuestro universo la masa y la gravitación, ya que queremos construir un universo donde funcione la fuerza gravitatoria. En Newton, pues tendríamos estas ecuaciones. Esta es la métrica y esta es la famosa ecuación con la aceleración gravitatoria, que es igual a g, g es la constante universal de gravitación, m es la masa que nos está formando ese campo gravitatorio y r al cuadrado es la distancia al cuadrado entre la masa que nos forma un campo gravitatorio y la zona donde estamos detectando esa aceleración gravitatoria. Esta es la ecuación dinámica de la gravitación en Newton y este es el sustrato matemático de la física de Newton. Pues ahora tenemos que convertir esto en el universo relativista. Y bueno, esta es la condición de Einstein, Friedman y compañía, ¿no? Donde tenemos nuestra métrica relativista aquí. Y este es exactamente la misma ecuación que esta, pero está disfrazada en notación tensorial. Si no la conocéis, no os preocupéis, no la vais a necesitar para entender esta lección. Los que las conozcáis, pues
mejor que mejor. La descripción y la derivación de esta ecuación la haremos en el curso de relatividad especial y general de Einstein, que voy subiendo, ¿vale? Pero aquí tenemos la masa que nos genera el campo gravitatorio y esta masa se sustituye en Einstein por un tensor de energía y momento, ¿de acuerdo? Y esto que hay aquí nos sustituye a nuestra aceleración. Este es el tensor de Einstein, de curvatura de Einstein y Ricci. Y esto de aquí es la constante cosmológica que nos está multiplicando el tensor métrico normal y corriente, el tensor métrico que correspondería al tensor métrico de esta métrica de aquí, ¿de acuerdo? Y el tensor de Einstein y de Ricci también se calcula como función del tensor métrico de nuestro espacio relativista. Entonces el espacio relativista, el tensor métrico, va aquí y lo meteríamos aquí con unas ciertas operaciones y lo que es la masa y la energía la sacaremos de un tensor que voy a introducir. Muy bien, pues vamos a introducir la gravitación. Entonces, en relatividad lo primero que se hace es proponer una solución para el tensor métrico. Esta es la métrica y este es el tensor métrico asociado -1, ya que consideramos que c de t es la coordenada temporal, a cuadrado, que es lo que multiplica el cuadrado del diferencial de la primera coordenada, a cuadrado y a cuadrado. Si no sabéis de lo que hablo, os animo a seguir el curso de relatividad especial y general que estoy subiendo. Pero lo importante es que para introducir la gravitación en nuestro espacio, primero vamos a introducir nuestro espacio en forma de tensor métrico dentro de la ecuación de la gravitación de Einstein. Son las ecuaciones de campo. Entonces, este tensor métrico, con ciertas operaciones, es lo que se introduce en la zona izquierda de la ecuación. Y ahora necesitamos introducir el término de la derecha para poder tener ecuaciones que podamos resolver. Necesitamos dar una expresión al tensor de energía y momento, que es como el sustituto de la masa en las ecuaciones de Newton. Y para ello, aquí es lo importante, y fijaos las consideraciones que estamos haciendo para construir nuestro universo. Vamos a partir de la suposición de que nuestro universo se comporta como un gas inerte, esto es el universo, cada puntito sería una molécula de gas, cada galaxia se comportaría como una molécula, como si fuera un gas, y consideraremos el universo como un gas, inerte no, porque vamos a introducir la gravitación, pero como un gas homogéneo e isotrópico. Y en el curso de relatividad especial y general introduciré el cálculo de este tensor de energía y momento, el tensor que nos describe un gas de polvo, equivale a esta expresión, a la densidad de nuestro gas multiplicado por las velocidades a las que se está moviendo este gas, ¿de acuerdo? Estos son las velocidades propias de nuestro gas que se está moviendo. Pero no vamos a necesitar estas ecuaciones para resolverlo. Os digo cómo habría que resolverlo, como lo hizo Friedman, ¿no? Con relatividad general. ¿Por qué? Porque realmente podemos utilizar a Newton para poder obtener la misma ecuación que obtendríamos resolviendo la ecuación de Einstein. Y podemos utilizar a Newton porque vamos a suponer que el universo de manera general no tiene curvatura, ¿de acuerdo? Que los puntitos son tan pequeñitos que no va a afectar a la curvatura total del universo. Entonces, en esa situación podemos utilizar las ecuaciones de Newton porque son equivalentes a la de Einstein. Pues vamos a hacerlo, ¿vale? Y entonces para ello vamos a plantear el sistema que vamos a utilizar para resolver, para obtener, para derivar nuestras ecuaciones que nos van a describir al universo.
Entonces nos vamos a imaginar a nuestro universo, como ya hemos hablado antes, un universo esférico, con un radio y con una densidad de materia. Y aquí tenemos a las galaxias, que serían como moléculas de gas encerrada en este volumen de radio R. Y justo en el extremo de este volumen, de este universo, he sacado esta galaxia un poquito aquí, vamos a obtener esta galaxia, vamos a colocarla aquí. Y va a ser una galaxia de masa M. Y vamos a suponer que esta galaxia, que estaría en el borde, pongo aquí, pero podríamos ponerla mejor en el borde. Esta galaxia que está aquí en el borde va a estar sometida a dos tipos de fuerza diferentes. Fijaos que ya vamos a introducir dos tipos de fuerza en nuestro universo. ¿Vale? En primer lugar, vamos a considerar que nuestro universo tiene una masa constante y esta va a ser su densidad, masa dividido por el volumen de la esfera de nuestro universo, que va a ser 4/3 de pi por el radio al cubo, y esto lo podemos reorganizar como la densidad es igual a 3m dividido 4pi r al cubo. Esta sería la densidad de nuestro universo. Y vamos a tener una fuerza gravitatoria. Esta galaxia va a estar sometida a una fuerza gravitatoria de atracción de toda la masa contenida en este volumen. ¿De acuerdo? Vamos a imaginarnos que tenemos aquí a nuestra galaxia. Entonces, toda esta masa contenida en este volumen va a tirar a esta galaxia hacia el centro de nuestra esfera. Podemos sustituir a toda la materia de las partículas de nuestro universo como si estuviera en el centro, como si fuera una masa puntual en el centro, que ejerce una fuerza de la gravedad. Y por otro lado, nuestra galaxia va a intentar escapar, pero va a intentar escapar por una simple razón. No porque la galaxia se esté moviendo. Nosotros vamos a considerar que la galaxia está quieta, pero que lo que se está expandiendo es el espacio. Entonces, como el espacio se está moviendo, se está haciendo más grande, esta galaxia, con respecto al centro de nuestro universo, va a parecer que se está escapando. Va a tener una energía cinética, una velocidad de escape. Entonces nuestra galaxia va a estar sometida a una fuerza de atracción gravitatoria que va a frenar la expansión de esta galaxia, que va a frenar esa expansión debida a la propia expansión del espacio. Entonces tenemos dos fuerzas en nuestro universo. La fuerza de expansión del espacio, no de los objetos, sino del sustrato, y la fuerza de contracción de la gravedad. Además, para poder derivar nuestras ecuaciones, vamos a introducir dos principios fundamentales en nuestro universo. Fijaos que todas las ecuaciones que vamos a derivar están basadas en el universo siendo un gas homogéneo, isotrópico, en expansión, con una fuerza de atracción gravitatoria, y además vamos a imponer dos leyes fundamentales. Que la energía total del universo sea invariante, una constante. Nuestro universo va a tener una energía constante. Las ecuaciones que derivemos van a depender de estas condiciones. Y además nuestro universo va a funcionar de acuerdo con la ley de conservación de la energía. Eso significa que la energía total de nuestro universo va a venir dada por la suma de la energía cinética de los elementos y la energía potencial. Y esto va a ser una constante. Vamos a fijar un nivel de energía en nuestro universo total. Va a ser igual a la energía cinética más la potencial. Estas leyes fundamentales son las que vamos a aplicar sobre nuestro universo. Así que vamos a tener una situación de equilibrio para nuestra galaxia. Vamos a tener una situación donde esta galaxia va a estar sometida a una energía potencial, que es menos Gm, m pequeña, m siendo la masa total del universo, m pequeña la masa de la galaxia, dividido R. Es energía potencial, por eso es dividido R.
y una energía cinética que va a ser igual a la masa de la galaxia por la velocidad al cuadrado dividido entre 2. Pero esta velocidad al cuadrado es la velocidad de expansión del espacio, no de la galaxia. Lo que pasa es que como la galaxia se mueve con el espacio en expansión, pues va a tener una energía cinética que va a ser esta. Pues vamos a aplicar la ley de la conservación de la energía a nuestro universo. Energía total igual a la cinética más potencial igual a constante, y lo vamos a aplicar en primer momento a nuestra galaxia. Bien, pues es la energía cinética de nuestra galaxia más, como tiene un signo negativo, la energía potencial de nuestra galaxia dividido el radio, que va a ser el radio que hemos puesto para nuestro universo, ¿no? Muy bien, y hacemos operaciones y fijaos, quitamos esa m. ¿Por qué quitamos esa m? Porque esa m, la masa de la galaxia, es realmente una constante que no va a variar. Eso lo podemos más o menos introducir dentro de nuestro término de energía total. Es una m. Aquí lo dividimos todo esto entre la masa de nuestra galaxia y también dividiríamos la energía total dividido la masa de nuestra galaxia. Y al final nos queda algo parecido. V² es energía cinética, Gm entre R es realmente energía potencial. Pero lo hacemos independiente, ya no tenemos esa m pequeña, lo hemos hecho independiente de una galaxia particular. Pero tiene que cumplirse todavía esta relación. Ahora lo que vamos a hacer es, esta masa grande la vamos a poner en función de la densidad, porque es mucho más fácil trabajar con la densidad de un universo que con la masa total del universo. La densidad es algo que podemos calcular, la masa total del universo no. Entonces esta es la ecuación de la densidad que hemos calculado antes y lo único que tenemos que hacer es despejar la masa y ponerla en función de la densidad aquí. Y nos queda esto, G4pi, densidad R al cubo, dividido 3R. Y fijaos que las R se nos van a simplificar. Y nos queda lo mismo, pero con R al cuadrado. Y tenemos esta expresión de aquí. Y ahora hay que considerar otra cosa. Recordad en las lecciones anteriores que el radio o las distancias de coordenadas hemos dicho que no cambian con el tiempo. Son constantes. Esta R va a ser constante. ¿Qué es lo que cambia? Cambia el factor de escala porque está en expansión. Entonces realmente este radio lo que significa es un radio R que no cambia multiplicado por el factor de escala que sí que es lo que cambia con el tiempo. Yo os aconsejo ver las lecciones anteriores. Entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir este radio al cuadrado por a cuadrado R cuadrado porque es nuestro radio que se está expandiendo con el tiempo porque es el factor de escala el que va creciendo con el tiempo. Entonces lo sustituimos. Y nos queda ya esta expresión de aquí con a cuadrado R cuadrado. Pues vamos a operar sobre esta ecuación para hacerla bonita, ¿no? Entonces la energía total va a ser igual a esta expresión o va a ser proporcional a esta expresión y va a ser constante. Vamos a hacer que esto no cambie con el tiempo. Muy bien. Lo que hacemos es multiplicar por 2 para poner la velocidad al cuadrado. Esto queda como un 8 y esto realmente sigue siendo una constante. Que no estamos especificando una constante por 2, sigue siendo una constante. Entonces tenemos esta expresión. Y ahora la velocidad de esa galaxia o de esa coordenada que se está expandiendo con el tiempo, realmente, si habéis visto las lecciones pasadas, esa velocidad es la derivada en el tiempo del factor de escala multiplicando el radio, la coordenada radial. Esto lo hemos visto en las lecciones anteriores. ¿Por qué? Porque es lo que cambia la posición con el tiempo, pero hemos dicho que el radio no va a cambiar con el tiempo, sino que es el factor de escala el que cambia con el tiempo y por eso tenemos esta derivada en el tiempo del factor de escala y se representa con una A y con un punto arriba
como hemos visto en lecciones anteriores. Entonces podemos sustituir esta velocidad al cuadrado por esta expresión de aquí. Y nos queda esto al cuadrado menos todo esto al cuadrado. Y fijaos que vamos a poder factorizar este radio al cuadrado de aquí. Y lo factorizamos y ahora nos queda que es la derivada en el tiempo del factor de escala al cuadrado menos esta expresión es igual a constante. Fijaos que aquí en la zona de la energía potencial tenemos el factor de escala al cuadrado. Entonces yo creo que merece la pena, lo que vamos a poder hacer es dividir toda esta expresión entre a al cuadrado. Pero eso lo veremos un poquito más adelante. En primer lugar vamos a seguir operando sobre esta ecuación y fijaos, esto es el radio al cuadrado multiplicando toda esta función y esto tiene que ser igual a una constante. Bien, recordemos que r al cuadrado no cambia con el tiempo. ¿Por qué? Porque hemos definido que las coordenadas que nosotros estamos utilizando en nuestro universo no cambian con el tiempo, pero cambia con el tiempo el factor de escala, ya que lo que se expande es el propio espacio, no la coordenada. ¿Qué significa eso? Significa que si todo esto es constante y esto es constante porque no cambia con el tiempo, esto de aquí también es constante. Si queréis verlo de esta manera es como dividir entre r cuadrado, ¿vale? Entonces tenemos esta expresión aquí que tiene que ser constante. Esta constante va a estar relacionada con la energía total del universo. Esta parte está relacionada con la velocidad, con la energía cinética, es un cambio en el tiempo del factor de escala al cuadrado. Y esto de aquí es la energía potencial de nuestro universo. Energía cinética menos esta energía potencial va a ser constante. Para simplificar, para quitar este a cuadrado, lo que podemos hacer es dividir todo entre a cuadrado. Y nos queda esta expresión de aquí, el a cuadrado se nos ha ido de aquí, y esto nos queda una constante relacionada con la energía total de nuestro universo dividido entre el factor de escala a cuadrado. Y fijaos en esta expresión. Y si estabais atentos en las lecciones anteriores, inmediatamente vais a identificar que la derivada en el tiempo del factor de escala dividido el propio factor de escala es la función de Hubble, el factor de Hubble. ¿Vale? Vamos a seguir operando. Tenemos esta ecuación. Este va a ser el factor del Hubble al cuadrado y ya hemos introducido el factor de Hubble dentro de nuestra ecuación dinámica. El factor de Hubble es realmente una energía cinética. Esta parte de aquí con la densidad de materia es la energía potencial del universo y esto va a ser igual a una constante dividido el factor de escala al cuadrado. Y lo que hacemos es arreglarla. Vamos a poner el factor de Hubble, que es igual a esto, lo pasamos al otro lado como si con signo positivo, y esto de aquí vamos a especificar ahora esto que llamábamos como una constante verde, le vamos a poner el símbolo K mayúscula de color verde y le vamos a dar el signo negativo, que es realmente una convención, porque si hubiéramos utilizado la relatividad general para generar esta ecuación, al final esta constante veremos que tiene un signo negativo aquí, pero da igual que sea una constante o una menos constante. Lo ponemos así porque es la forma convencional de la ecuación FRW, que es fundamental en cosmología. Y fijaos, tenemos que la energía de expansión del universo es igual a la energía potencial del universo debida a la gravitación menos un factor que depende de la energía total del universo. Y esta es la ecuación dinámica, es como la fuerza es igual a masa por aceleración de nuestro universo. Y es de nuestro universo porque tiene el factor de Hubble, la densidad de nuestro universo y una constante que está relacionada con la energía total del universo. Es la ecuación fundamental en cosmología. Conclusiones. Hay una relación, como veis,
entre el factor de Hubble y la densidad del universo. Aparece una constante K que permite varias situaciones de universos distintos. No lo hemos hablado, lo hablaremos en la lección siguiente, pero está relacionada con la cantidad de energía total y depende del valor de K que tengamos, tendremos un universo con una curvatura, con otra curvatura, que se expande para siempre, que se contrae, es decir, diferentes tipos de modelos. También hay una dependencia del factor de escala, ahí está el A cuadrado. Y esta ecuación describe un universo dinámico, con masa que hemos introducido en evolución, debido a la ley de Lemaitre y Hubble, y con conservación de la energía. Estas ecuaciones derivan directamente de la ley de conservación de la energía. Es decir, nuestro cosmos tiene que cumplir la ley de conservación de la energía. Si no, la ecuación que hemos obtenido no vale. Espero que os haya... Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado la presentación y nos veremos en la siguiente lección de cosmología. Hasta la siguiente lección.